A ver, vamos con una de esas preguntas históricas de las gordas, ¿eh? ¿Fue la China de Mao una simple imitación, una copia de la Unión Soviética de Stalin? Es una cuestión que tela de compleja y cuya respuesta, como vamos a ver, ha ido cambiando una y otra vez con el paso de las décadas. Así que aquí la tenemos, la pregunta del millón. Si uno lo mira por encima, las similitudes son abrumadoras. Dos gigantes comunistas, dos dictadores totalitarios, parece un caso cerrado. Pero como casi siempre en la historia, si rascas un poco, la respuesta es muchísimo más fascinante y desde luego mucho más complicada. Bueno, pues vamos a empezar a desgranar este tema. Porque para entender bien esa relación entre la China de Mao y la Unión Soviética, lo primero es darse cuenta de que la forma en que Occidente ha visto todo esto ha cambiado un montón. No hay una única respuesta, sino que, dependiendo de la época, la percepción era completamente distinta. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. Es que cada época básicamente reescribió la historia a su manera. En los años 30 los comunistas chinos eran vistos casi como unos idealistas, unos revolucionarios auténticos. Pero llega la Guerra Fría en los 50 y ¡zas!, el guión cambia por completo. Ahora China es un simple peón de Moscú. Luego en los 60 y 70 la nueva izquierda los convierte en los héroes del tercer mundo. Y finalmente con la caída de la URSS se abren los archivos y, sorpresa, la mano de Stalin había estado ahí y muy metida desde el principio. Para intentar aclarar todo este lío vamos a usar dos enfoques, dos formas de mirar que son como la noche y el día. Una es la de la gran política, la que se fija en los líderes, en los estados, y la otra, todo lo contrario. Se mete en las historias personales, en la cultura, en las relaciones humanas. Es como ver la historia con un telescopio y a la vez con un microscopio. Venga, vamos con la primera perspectiva, la visión macro. Aquí el historiador Lucien Bianco lanza un argumento que es, como poco, demoledor. Viene a decir que la China de Mao no es que se pareciera a la Unión Soviética, es que fue casi una repetición, punto por punto, de sus peores pesadillas. Y esta tabla lo deja clarísimo. Bianco lo llama la ofensiva reincidente. Es que, si nos fijamos, los paralelismos dan escalofríos. Una industrialización salvaje que se paga con el sudor y la sangre del campo. Una guerra abierta contra los campesinos, que lleva hambrunas con millones de muertos. Y para rematar, purgas masivas para liquidar a cualquier enemigo del régimen. Visto así, parece que la historia se repite como una tragedia. Y aquí viene la frase más bestia de Bianco, sin duda. Ojo a lo que dice, que la motivación de los revolucionarios chinos no tenía tanto que ver con el internacionalismo de Marx, sino con la grandeza de una sola nación. Es un argumento potentísimo que pone el nacionalismo puro y duro por encima incluso de la ideología comunista. Vale, y ahora cambiamos radicalmente de tercio. Vamos a ponernos las otras gafas, las del microscopio. La historiadora Elizabeth Maguire nos enseña un panorama completamente distinto, donde la relación no era solo política y fría, sino algo mucho más profundo, personal, cultural y hasta romántico. Es que este es el quid de la cuestión. Para muchísimos intelectuales y revolucionarios chinos, la Unión Soviética no era solo un modelo a seguir, era una especie de sueño, una utopía. Era la mezcla de la admiración por los grandes escritores rusos del XIX con la promesa de un mundo nuevo que trajo la Revolución de Octubre. Y esa conexión no era solo teórica, se hizo carne en historias de amor muy reales. El que fuera líder del partido, Li Lisan, se casó con una mujer rusa. Hasta el hijo del archienemigo de Mao, Chiang Kai-shek, se casó con una bielorrusa. Y el propio hijo de Mao se educó allí. Esto no son cotilleos, son la prueba de una conexión humana y familiar que iba muchísimo más allá de la política oficial. Y la escala de esta conexión fue brutal. Ojito a este número, más de 8.000. Esa es la cantidad de estudiantes, la futura élite de China, que se fueron a la URSS a formarse. El impacto de esto es difícil de exagerar. Es toda una generación entrenada para construir una nueva China, y construirla a imagen y semejanza del modelo soviético. No porque les obligaran, sino porque era lo que habían aprendido y en lo que creían. Vale. Hasta aquí hemos visto las similitudes, que ponen los pelos de punta, y también esas conexiones personales tan profundas. Pero es justo aquí donde la idea de que China era un simple clon empieza a hacer aguas, porque hay diferencias clave, fundamentales, que no podemos pasar por alto. A ver, comparemos las dos purgas más salvajes. La gran purga de Stalin fue terror de arriba a abajo. La policía secreta ejecutando órdenes para aniquilar físicamente a la vieja guardia del partido. La revolución cultural de Mao fue algo radicalmente distinto. Fue una llamada a las masas, a la gente de a pie, para que se rebelaran contra el propio partido desde abajo. El objetivo de Mao no era tanto liquidar a la élite, sino reeducarla. Y este es un detalle que lo cambia todo, es absolutamente clave. Stalin mató a sus rivales, punto. Mao los humilló, los mandó al campo a trabajar, pero la mayoría sobrevivió.
Líderes como Deng Xiaoping, que fue purgado, no solo sobrevivió, sino que acabó volviendo y tomando el poder. Y gracias a eso, las reformas que transformaron China después de Mao fueron posibles, algo impensable en la Unión Soviética después de Stalin. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? Pues nos lleva a pensar en cómo miramos la historia. Está claro que no podemos quedarnos con una sola foto, con una única versión de los hechos. Hemos visto que tenemos dos lentes. Por un lado, la visión macro nos enseña el horror, el poder del Estado y esas similitudes dictatoriales. Por otro, la visión micro nos habla de cultura, de idealismo, de conexiones humanas. Al final, la conclusión parece clara. Para tener una visión equilibrada, para entenderlo de verdad, hay que mirar las dos cosas a la vez. Hay que ver los crímenes de Estado, sí, pero también el entusiasmo que, increíblemente, ese mismo Estado fue capaz de inspirar. Y cerramos con esta pregunta, que da para pensar. ¿Cómo cambia nuestra forma de entender la historia cuando miramos a la vez las políticas de los dictadores y las cartas de amor de los revolucionarios? Quizás la respuesta no sea elegir una versión u otra, sino entender que ambas, por muy contradictorias que parezcan, son parte de la misma y complejísima historia humana.